Él es Juan Rambo, un excombatiente de la guerra de Vietnam que no se puede adaptar a la vida en la ciudad. Entonces camina solo por todos los Estados Unidos. Hoy vamos a conocer su historia. Por eso, te lo resumo sin más, la saga de Rambo. Rambo estaba caminando lo más tranquilo cuando un policía lo para y le dice: "Rajá de acá, Rambo, en este pueblo no nos caben los milicos como vos". Pero Rambo no se va a nada, es Rambo. Entonces la cana lo mete preso y se lo lleva a la comisaría. Ahí lo fajan, lo bañan con agua fría, lo afeitan y lo boludean. La cagada es que Rambo no está muy bien de la cabeza. Por ejemplo, las rejas de la comisaría le hacen acordar a cuando estuvo encerrado en Vietnam, y la navaja de afeitar le hace acordar a un cuchillo con el que lo cortaron. Entonces se le destapa la olla y caga a piña a todos los policías. Después se afana una moto y se va. Y de repente la película, que empezó muy arriba, se estanca, porque se vienen varios minutos de Rambo escapando en moto, de Rambo corriendo, de Rambo trepando y de Rambo cayendo. Y de Rambo haciéndose un poncho muy lindo. Alto poncho, Rambo. Pero sí, muy lindo todo. A todo esto la policía se lo montó en un huevo y lo fueron a buscar con perros, francotiradores y helicópteros. Pero no lo pueden atrapar. Entonces aparece él. Never possessed God in heaven to make a man like Rambo. God didn't make Rambo. I made him. Sí, el general, el que entrenó a Rambo y que entró justo para decir una frase épica. Además describe a Rambo de una forma que años después será homenajeada en los simuladores. With a man who's the best. With guns, with knives, with his bare hands. A man who's been trained to ignore pain. Ignore weather. Live off the land. To eat things that'll make a billy goat puke. Puedo vivir de la tierra y comer cosas que le darían asco hasta a un animal. Él sabe que Rambo es el boina verde más boina y más verde de todos, y que no lo van a tapar ni en pedo. Y efectivamente no pueden, porque Rambo la tiene re clara. Pero además de tenerla clara, es buen tipo y no nos mata. Pero después se pone en modo asesino psicópata y empieza a romper todo el pueblo. Después el general lo encuentra y le dice: "Vos tenés que ser buen tipo, Rambo, no podés andar a los tiros por ahí". Y Rambo le contesta contándole todos sus conflictos internos y protagonizando el momento más emotivo y por lo tanto peor actuado de la saga. It's over, Johnny. It's over! Nothing is over! Fucking cars! I can't get out of my head. And nobody would help! Please, I wanna go home, I wanna go home. He keeps calling my name. I wanna go home, Johnny. I wanna drive my Chevy. I said, well, what? I can't find your fucking leg. Al final el general lo convence y Rambo se entrega, y así termina la 1. Pero sigue en Rambo 2, la venganza de Vietnam. La vida de Rambo es una tristeza peor que la de Luis Miguel. El tipo está preso y rompiendo piedras con un martillo. Pero no te acostumbres mucho al martillito, Rambo, porque llega él, el general, que lo convoca para una misión. En realidad él no. El que lo convoca es el señor canoso este, que como es canoso es malo. El tipo lo quiere mandar a Vietnam a que busque unos prisioneros yanquis y le saque fotos. Y le dice: "Solo tenés que sacar fotos, no te hagas el Rambo y tires tiros o mate gente, ¿eh?". Y Rambo, como tiene bastante tiempo libre, va para allá. La cosa empieza medio como el orto, porque cuando se tira del avión se le engancha el paracaídas en la puerta y no se puede soltar. Y el señor canoso se pregunta: ¿de verdad este es el mejor soldado de Estados Unidos? Me parece que me cagaron. Al final esto se soluciona y solo sirvió para alargar un poco la película y que dure 1 hora y media. Ya en Vietnam, Rambo conoce a una vietnamita y al toque la piba se hace amiga de Rambo y le dice: "Yo te sigo a todas partes, Rambo, no me importa nada. Ni siquiera me importa que apenas te conozco". Entonces se van juntos y rescatan un prisionero.
Los pasa a buscar el helicóptero del señor Canoso, pero... Sí, era toda una mentira. En realidad lo mandaron a Rambo para que no encuentre prisioneros, así saca fotos de las celdas vacías y Estados Unidos se queda tranquilo. Y como encontró prisioneros, lo dejan ahí y los vietnamitas lo secuestran. Caen unos rusos y lo torturan para que Rambo hable con el señor Canoso. A todo esto, la vietnamita se infiltró en las instalaciones para ayudar a Rambo y los dos se ponen en modo asesinos psicópatas y revientan a todos. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Better run, 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 run away. Oh, oh, oh. Cuando la cosa se calma un poco, Rambo y la vietnamita se besan porque en algún momento se enamoraron. Pero no te enamores tanto, Rambo, porque la chica muere. Adiós, chica vietnamita, que la fuerza te acompañe. Y Rambo se recalienta, imagínate, le mataron a la novia. Entonces se pone la vinchita y se prepara para protagonizar la sección... Increíble. Rambo, en 2 patadas, se camufla entre el barro. Increíble. Rambo tira flechas que generan explosiones inimaginables. Increíble. Rambo se hace el dormido para después tirar un bazucazo por el pequeño agujero que hay en el parabrisas del helicóptero. Increíble. Después rescata a los prisioneros y se va a decirle al señor Canoso que con él no se jode. Así Rambo queda libre y se va, no sin antes decir una bonita frase. How we live, John. Day by day. Day by day. Y se va, en cuero y sin un peso. No va a llegar muy lejos. Pero en Rambo 3, más Rambo que nunca, vemos que llegó a buen puerto. Rambo vive en Tailandia y trabaja de luchador y de albañil, y todo marchaba lo más tranquilo hasta que vuelve el general a complicarle la vida. El general lo invita a Afganistán a pelear contra los rusos. Y Rambo le dice que no, que ni en pedo, que estoy re tranquilo acá martillando. Pero no te acostumbres al martillito, Rambo, porque los rusos secuestran al general y no te va a quedar otra que ir a buscarlo. Entonces Rambo se va a Afganistán. Y en esta película no pasa la gran cosa. Rambo se entera, no sé muy bien cómo, de la localización de su general, se pone en modo asesino psicópata y lo va a rescatar. Who are you? The worst nightmare. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Better run, 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 run away. Y aunque no sea la gran cosa, también está la sección Increíble. Rambo sobrevive a varias explosiones gracias a que el fuego lo esquiva a él y no al revés. Increíble. Rambo usa más flechas explosivas. Increíble. Rambo se cauteriza una herida con pólvora y fuego. Increíble. Rambo choca un tanque contra un helicóptero. Increíble. Todo este quilombo termina con Rambo ganando y rescatando al general. Y después se van juntos a vivir nuevas y desopilantes aventuras. Pero pasan varios años hasta que volvemos a saber de ellos. En realidad solo vamos a saber de Rambo, porque la cosa sigue y termina en Rambo 4. Juan Rambo. Rambo está viejo y medio gordo. Trabaja de cazar serpientes y de darle al martillito. Pero no te acostumbres mucho al martillito, Rambo, porque caen unos yanquis a pedirle a Rambo que lo lleve en bote a Birmania. Pero Rambo no quiere. Fuck the world. Después le piden de nuevo, pero Rambo no quiere. Go home. Después le piden de nuevo, pero Rambo sigue sin querer. It's not my business. Hasta que la cuarta vez afloja All right. y lo lleva. Y después los deja en Birmania y se va. Todo parecía tranquilo en esa zona, pero al toque se va toda la garcha cuando caen los milicos y arman una masacre. Y encima secuestran a Rita. Entonces un amigo de esa gente va a buscar a Rambo y le dice: Rambo, lo mismo de siempre, tenés que ir a rescatar a los secuestrados. Y Rambo le dice: dale, ya fue, me fabrico un cuchillo y vamos. Entonces en un par de horas se fabrica un cuchillo piola y va para allá. Y bueno, la verdad es que no hay mucho más en la trama.
No hay ningún plot twist ni ninguna subtrama paralela. Rambo y sus amigos llegan a donde están los militares malos. Rambo se pone en modo asesino psicópata y empieza el quilombo. Y para no usar el mismo tema que yo sé como 3 veces, voy a usar este porque lo pidieron bastante y ya era hora que vuelva. 1, 2, ultraviolento. 1, 2, ultraviolento. 1, 2, ultraviolento. ¿Y ahora qué pasa? ¡Hey! ¡Hey, hey! ¿Y ahora qué pasará? Y una vez que mataron a todos, Rambo saluda, dice chau chicos, nos vemos, y se va caminando a pesar de que le pegaron un tiro en el hombro, que no tiene plata ni documentos. Pero después de una oportunísima elipsis, lo vemos a Rambo bañadito y peinadito que llega a la casa de su familia y se va a criar caballos. Day by day. Que te vaya bien, Rambo. Esto fue la saga de Rambo resumida así nomás. No te vayas acá sin pegarle una me gusteada, y una compartida, y una suscribida, y una retuiteada. Y subí a Instagram un video imitando la actuación de Rambo. I wanna go home, I wanna go home, we can call my name. I wanna go home, Johnny. I wanna drive my Chevy, I don't want, I can't find your fucking name. Y después de hacer todo eso, Go tell your friends. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches.